En este canal vamos a explorar mi cultura, ah, mi raíz aquí en El Salvador y también en Canadá. Y vamos a tratar de buscar historias de gente locales, de las historias que son más importantes para ellos. Hola, mi nombre es Fernando. Atrás de mí es el Salto de Ulasapa. Ulasapa significa lugar de las piedras. Aquí, en este propio lugar, nació mis abuelos. También Ulasapa es el lugar donde viven mucha gente que son talentosos en la arte de la música. Algunos de ellos son maestros de música también. Yo tenía la oportunidad para conocer un señor que se llama Samuel para hablar de sus sueños que él tiene aquí por el pueblo de Ulasapa. Gracias, muchas gracias a amigo de infancia Arturito y a su hijo Fernandito por la invitación. Va a ser un placer para mí contestar las preguntas que me hagan y de antemano agradecer por poner interés en un tema que es como patrimonio de Ulasapa. A nivel mundial, músicos de Ulasapa hay. Entonces, el agradecimiento especial por hacer esto para mí es una fantasía, vivirla y luego con alguien que viene de, por decir así, del exterior con raíces de Ulasapa. Casi nunca tenemos la oportunidad de tener personas como tú. Entonces el agradecimiento es mío por interesarte en algo que a mí me compete mucho. Gracias. Gracias a usted para decir siempre cuando yo vengo aquí a El Salvador y también Ulasapa, vengo con mi papá y yo agradezco a mi papá para siempre él haga el esfuerzo para traerme aquí, para conocer el pueblo donde él nació, donde vienen muchos primos y tíos y tías de él. Así que muchas veces cuando vengo aquí estoy con él y no conozco mucha gente del pueblo, así que muchas gracias para venir y decir que sí, que quería tener esta entrevista así que estoy muy feliz para tenerte aquí. Así que cuéntame, ¿dónde quiere comenzar la cosa? Comenzamos con usted. ¿Por qué usted comenzó a meterse en la música y por qué? De principio, realmente, lo que yo ansiaba era ser profesor, pero no de música, sino con raíces académicas y algo otras cuestiones de educación, porque cada quien tiene su vocación, ¿no? Pero un poquito a la fuerza, porque mi papá era uno de los precursores de la música, después de mi abuelo, Manuel Gómez, mi papá Matilde Gómez, y luego de mi hermano, que fue anterior a mí. Entonces el escuchar y la música vino siendo ya parte de mi vida, pero al principio no le ponía interés. Después, cuando empezamos a ver, porque Roberto, mi hermano, fue uno de los primeros músicos de la escuela, de la nueva escuela, que salieron a la banda de la Tercera Brigada, y yo veía un potencial en él que me sorprendía. Luego él dejó y pasó a una orquesta internacional llamada Chucho Tobar Flores. Cuando yo pude ver que la música era maravillosa, que movía a las personas sin necesidad de mucho esfuerzo, después él pasó a Las Flores, en donde ya dije yo, no, tengo que ser músico, primero por la influencia de mi padre y segundo por la visión que tenía de mi hermano. Fue un punto de inspiración para mí, para llegar a ser, pero no me podría comparar con lo que él logró. Sin embargo, por asuntos incluso económicos, porque la música vino a sacarnos
disculpa la palabra que voy a decir para que me entiendan, de jodidos. Estábamos bien jodidos. Económicamente fue un soporte. Entonces, al ver todas esas condiciones, la inspiración de mi hermano, la condición económica, y viendo que esto aportaba un poquito de todo eso, pensando en el futuro, dije yo, no, hay que ser músico. Y sin dejar lo académico también, porque sí, me gradué de bachillerato en arte en el Instituto Nacional de San Miguel, y después pasé a ser profesor de música en Santa Elena y en Chinameca. Entonces, hubo por dónde comenzar, primero la inspiración, luego un poco de esfuerzo de mi padre. Hey, tú tienes que ser músico, vas a ser músico. Y entonces todas esas cosas me llevaron a ir por muchos lugares en donde yo nunca imaginé. La verdad se fue haciendo cada vez más interesante. Entonces, ahí estuvo. Ese fue el inicio para llegar a ser músico, y todavía toco. Lo que iba a traer la trompeta, pero se me olvidó. Pero ya te toqué una vez. Sí. Entonces, Tal vez un día voy a venir a su casa y grabar un toquecito de usted tocando en trompeta. Yo sé que usted me tocó una canción con su trompeta, y fue no tenía un libro de música, solamente fue de su mente y de su corazón tocando su música. Así que eso es un talento para los músicos que no necesitan libros para crear la música. Es que la inspiración viene del corazón y de la mente también. Como unas hermanos que son músicos también. Sí, mi hermana, Gregoria Hernández, se graduó también del bachillerato en artes, y su primer trabajo fue profesora de música en la ciudad de Berlín, departamento de Usulután. Antes de ella fue Roberto el que llegó a alcanzar, incluso tocó con Celia Cruz en el evento de Miss Universo que se llevó a cabo en El Salvador, en el Sheraton. El hotel se llamaba el Sheraton. La invitada especial para amenizar la fiesta fue Celia Cruz. Entonces Celia Cruz tuvo el honor de llamarlo a él para tocar con ella, y tocó como si fuera el primer trompetista. Entonces hay otro hermano que se llama José Aristides Hernández. Ese también se graduó de profesor para educación
de bachillerato, y es músico. Él es el profesor que sigue porque él nunca se fue y regresó, entonces él tiene una escuela ahora y él es el que sigue haciendo música exactamente como mi papá. Y los otros hermanos pues sí saben de música, pero no tanto como los que le acabo de mencionar. Mi hermana, profesor de música, Aristides, profesor de música y de bachillerato. Yo fui profesor de música, toqué en una agrupación llamada Superbanda Garrobo, local de San Miguel, y después tuve el honor de tocar con la Orquesta Internacional de Marito Rivera. Y luego mi hermano, pues que ese ya se lo describí, anduvo por todos lados tocando. Y lo más bonito es que le diga, hey, estamos bien, gracias, felicidades. Entonces, la calidad musical de Uruazapa es extremadamente grande. Y entonces, ahí nos queremos enfatizar nuevamente porque se ha ido como perdiendo. De las nuevas escuelas que están para ahí, tienen el temor de salir. Entonces, porque ellos saben que no es fácil ir a tocar, porque te encuentras otros músicos, y entonces el representar Uruazapa y decir, mi respeto, eso es lo que vamos a tratar de hacerlo, no solo con uno ni con dos, sino toda la generación nueva que tenga. Y pronto yo voy a regresar para encargarme de eso, porque Uruazapa se reconocía antes por las manualidades como hacer sombrero, pero de pronto cuando don Manuel Gómez, mi abuelo, y mi papá, don Max Llanes, hicieron escuela, ya pasó Uruazapa a ser más reconocido por el arte de la música, algo que me llena de mucho orgullo. Es que usted me enseñó la escuela de música. ¿Cuál fue la idea para construirlo y tener yo supongo hay una escuela de música, pero usted tiene esperanza que quieren ser otras escuelas aquí en el pueblo y que más jóvenes se meten en la música porque es una buena forma para, digamos, traer comunidad, puede contribuir a la fiesta patronales de Uruazapa? Los conocimientos que yo he adquirido en Estados Unidos es de traer la nueva escuela en donde en lugar de forzar a la persona, es crearle interés propio.
Ya no, hey, tienes que tocar porque si no, no vas a comer. Ahora ya no existe eso. Entonces, vamos a crearle, vamos a incentivarlo a él, a crearle una mente en donde diga, yo voy a ser músico porque yo quiero ser músico, no por algo que como a nosotros nos tocó. Quizás y si fuimos más músicos por agarrar dinero. Entonces, esa escuela es la que yo voy a venir a propulsar. Ojalá me dé tiempo la vida para poderlo hacer. Y como dices tú, lo más importante que es salvar su integridad. O sea, que pueda ser una persona respetada, no solo porque tenga grandes conocimientos o académicos, sino también que dentro de la música y para seguir exponiendo. Pues a mí, yo amo Uruazapa, es lo mejor que pudo haberme pasado en el mundo, y de esa manera seguir diciendo, Uruazapa existe aquí. Y lo que dices tú, lo vamos a apartar de cosas malas. Es lo más importante también. Entonces, pero quiero que salga de ellos. Además de eso, tocamos música que casi siempre está en tónica, dominante y subdominante, hablando técnicamente musical. Allá, poquito, pero algo, se pudieron conseguir otros ritmos que llevan versatilidad de acordes. No hay solamente tres, como el jazz, como el swing, como el bebop. Se llama, tenemos trompetistas que tocaron bebop como Mal Davis, Minor Ferguson. Entonces, decirles que no solo es eso, que existe otra rama más en donde nos va a ser más grande todavía, porque Uruazapa tiene buena representación musical artística.
Entonces, hay Reinaldo Villanueva, mi compañero, toca todavía en Las Flores. Ricardo Espinosa fue director de la banda regimental de Gotera. Benedicto Hernández es director ahorita en ese mismo lugar. Hay otro señor que se llama Ovidio Pineda, que es director de la Fuerza de los Estados Mayores del país. Entonces, no podemos decir que no ha habido gran calidad, pero queremos que eso se multiplique, porque te mencioné como unos 5. Entonces yo quisiera que fueran 10, 20, y a eso es lo que vamos a venir. Ese tipo de escuela es el que yo voy a tratar de impulsar de hoy en adelante, junto con los demás compañeros, porque no podría ser yo solo. Incluso hasta tú, con esta entrevista nos estás dando un mayor impulso para seguir en eso. Yo solo no podría. Entonces ya también tenemos un poco de ideas para organizarlo y decir, esta es tu comisión, esta es la tuya, la mía va a ser logística o técnica para expandir, pues porque la verdad, dentro de los artes, quizás uno de los que más se admiran porque desaparece, no se queda ahí plasmado, es la música. La pintura se queda ahí, la puedes estar viendo horas, pero la música toca y se va. Entonces, para mí es uno de los artes que debería ser más impulsado, no solo en Ulazapa, sino en todo. Entonces yo me voy a encargar de que en Ulazapa surja una nueva escuela de música con mayor innovación. Organizar un grupo de padres, un grupo de músicos y empezar. Entonces, haciéndole la aclaración a los padres que sin la ayuda de ellos sería imposible que el grupo de músicos para hacer una coacción. Y aparte de eso, ahora en Ulazapa yo puedo decir con libertad que ya no hay pobres, todo el mundo tiene algo, ya no es como antes. Entonces podemos hacer actividades, el grupo de maestros, músicos y el grupo de padres y otros colaboradores como tú, como tu papá, que está bien metido en intereses musicales, hacer actividades para que la persona, porque también queremos enfatizar en que hay calidad de trompetas. Entonces
A veces una trompeta vale $100 y eso es lo que él puede comprar, pero sería mejor comprar una de 500. Entonces, si hacemos actividades, vamos a tener músicos, vamos a tener rifas, vamos a tener invitados como personas que lo soporten a uno, los dueños de negocio. Entonces, todo eso va a ser una organización y sé que no va a ser fácil, pero si no iniciamos, no vamos a poder. En cuanto a la motivación musical, es lo que le decía, crear un tipo de motivación en donde no se le obliga a él, sino que venga, porque eso es lo que está diciendo, nos va a dar buen resultado porque él vino. Y si se le obliga, a veces hasta dice, mañana no vengo porque el profesor me obligó. Entonces no va a pasar eso. Es más, vamos a dar la libertad que si se quiere ir, que se vaya. Pero abrirle la puerta y decirle, cuando tú quieras regresar, aquí están las puertas abiertas. No va a ser una escuela estrictamente, no mucha disciplina, porque en nuestros pueblos somos sensibles de sentimientos. Si alguien te dice, niño, estás mal, tiende uno a resentirse. Entonces nosotros no queremos entrar en eso, porque lo que queremos es que él venga y no que se vaya. Entonces, si yo le llamo la atención fuertemente sin una metodología, el tipo se va a ir. Lo que yo quiero es que esté ahí. Entonces no le puedo decir, como te vaya no regreses. No, sí, puedes tomar los días que quieras, pero estas puertas son abiertas para ti, y no vamos a decir que solo los que tengan de recursos económicos. Por eso vamos a tener una comisión que se encargue de adquirir instrumentos, para que el que no tenga pueda usar uno sin necesidad de comprarlo, porque nunca hubo eso aquí. Entonces, vamos a tocar en varios temas, no solamente en lo musical, sino también en otra cosa, de que me gustaría ver siempre un músico con los zapatos limpios, con su pantalón, aunque sea remendado, limpio, y hablar de esas cosas, pues que un músico tiene que ir como la gente lo quiere ver, porque no quiere ver un músico todo sin peinarse. Entonces todas esas cosas van a entrar en el nuevo sistema. La representación de un músico tiene que ser siempre lo más estético posible. Todas esas cosas así. Y sí, hacer énfasis en que la calidad musical de Ulazapa siempre tiene que estar ahí. No solo 10, no, todo. Tiene que estar todo. Por supuesto, uno entiende que otros tienen más destrezas que uno, pero pues hay metodologías en donde uno puede desarrollar un poquito más de lo que ya tiene. Entonces, haciendo énfasis, sería una buena organización, padre, músico y la comunidad. Ulazapa, en este caso yo podría decir don Arturo, podría decir Fernandito, porque esto ya es un gran paso. El visión y el sueño de Samuel no solamente es para Ulazapa, es para todo el de El Salvador. Es decir, que parte de este sueño y visión que Samuel tiene es impulsar a los jóvenes para buscar nuevos instrumentos que va a enriquecer la cultura y la música y el sonido, para complementar los instrumentos que los jóvenes ya están tocando y practicando con. Por ejemplo, estos nuevos instrumentos puede ser el violín, el guitarra y el piano. Es decir, que en algunas generaciones de jóvenes quien pueden tener la oportunidad para practicar con estos instrumentos que él quiere introducir, va a enriquecer no solamente el pueblo de Ulazapa, pero el país también, porque esos jóvenes tal vez van a crecer y van a ser maestros de música también, como Samuel. Y ellos van a querer enseñar la nueva generación
esos mismos instrumentos. Hola, así que si usted ha gustado este tipo de programación en YouTube, por favor, si quieres apoyarme, no te olvides, por favor, suscribirte a este canal, donde usted puede estar alerta a los próximos videos que yo hago. Así que muchas gracias.